Enderezando entuertos. Hemos revisado y renegociado contratos abusivos y se han hecho a un lado los pidiregas o las llamadas asociaciones público-privadas, las cuales resultaron onerosas y perjudiciales para el erario. Es extensa y fraudulenta a simple vista la lista de operaciones de compra y contratos de servicios manchados de corrupción, así como los convenios leoninos otorgados en el periodo neoliberal. Para no extenderme mucho, solo expondré qué sucedía y cómo hemos procurado resolver, en la medida de lo posible, esta nefasta herencia, explicando 3 de estos bochornosos casos: el de la compra de medicamentos, el de la adquisición de gas en Estados Unidos y el concerniente a la privatización de los reclusorios. Empiezo, pues, con el tema de las medicinas. En la actualidad, todos los días 1.232.000 mexicanos y mexicanas reciben por parte del gobierno los medicamentos recetados por el médico. Esto no siempre fue así. Antes la salud se veía como una mercancía y las medicinas como un medio para enriquecer a unos cuantos. Por ejemplo, en un evento público realizado el 1 de enero de 2018 se dieron cita los más altos funcionarios del sector salud del anterior gobierno. Invitaron a funcionarios de otras dependencias y personalidades para dar a conocer los resultados de 5 años de compras consolidadas de medicamentos, modelo que consistía en que todas las medicinas del sector salud las compraba una sola institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ahí estuvo la función pública, Hacienda, la COFESE, órgano autónomo de reciente creación, supuestamente encargado de alentar la competencia económica, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ODE, y las cámaras empresariales. En ese acto, se dio a conocer que entre 2012 y 2018 se había ejercido un total de 303.076 millones de pesos para la adquisición de medicamentos y se dijo que se habían logrado ahorros, pero no se dio un solo dato que pudiera demostrarlo. Lo interesante de esa reunión no fueron los discursos, sino lo que no se dijo. Se omitió el hecho demostrable de que la compra de medicamentos trajo consigo la concentración de mercado más grande de que se tenga memoria y, lo que es peor, amparada desde el gobierno. En el periodo mencionado, solo 10 empresas acapararon el 79.6% del gasto en medicamentos. Un total de 241.000 millones de pesos, repito, en 10 empresas. La cantidad equivalente al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 5 años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos. Tampoco se dijo que, de ese puñado de empresas, 3 obtuvieron la mitad de todos los contratos, y que una de ellas, Grupo Fármacos Especializados, SADCV, se llevó el 35% de las compras de 2013 a 2018 con un monto de 106.008 o 3 millones de pesos. Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada el 18 de julio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a causa de varias irregularidades. Tampoco se dio que la mayoría de esas empresas no producía medicamentos, eran meras distribuidoras, agentes concentradores sin registros sanitarios y que se dedicaban, por sus poderosas influencias, a ser intermediarios predilectos en las compras gubernamentales. Es decir, su infraestructura, por así decirlo, consistía en conectes, relaciones políticas y la inclusión en su nómina de exfuncionarios que sabían cómo lograr grandes contratos. Eran tiempos en que los gobiernos hablaban mucho de competencia económica, incluso, como hemos visto, se crearon organismos autónomos para evitar los monopolios, pero ocurría exactamente lo contrario a la vista de todos. En esa célebre reunión tampoco se dijo que al cierre de 2018 el gasto de bolsillo en México, es decir, lo que destinan las familias de su propia bolsa para adquirir medicamentos, había escalado hasta convertirse en el segundo más alto de los 38 países que conforman la OCDE, una amarga realidad que enfrentaban muchos mexicanos y que se agravaba en el caso de padecer enfermedades crónico-degenerativas, pues las personas se veían condenadas a vivir por siempre en la pobreza. ¿Por qué ocurría esto? Entre otras cosas, porque el gobierno no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo. Para los favoritos de los gobiernos neoliberales, la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían y el libre comercio se aplicaba, en los bueyes de mi compadre.
Por eso el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, hicimos el compromiso de garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. ¿Cómo se planteó hacerlo? Obviamente, cambiando el modelo lucrativo por uno de dimensión social. Desde 2019, se inició un nuevo proceso de planeación de la compra que se conoce como triple optimización y consiste en lo siguiente: primero, planear la compra de lo que deciden los expertos de la medicina y no lo que quieren los proveedores. Así, en 2019 se realizaron 9 grupos focales sobre las 9 enfermedades que más padecemos en el país con los mejores especialistas de cada institución. Así se definió la lista de medicamentos oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, antibióticos, de planificación familiar, hematológicos, vacunas y antirretrovirales, entre otros. Estos especialistas revisan los últimos avances de la ciencia médica en el mundo y acuerdan cuáles son los mejores tratamientos disponibles en función del impacto en la salud de los pacientes. En segundo lugar, se estandarizan los tratamientos, conforme a la política de salud pública para que todo el sector ofrezca los mismos medicamentos para los mismos padecimientos, medicamentos más eficaces y apropiados para las necesidades de la población mexicana en su conjunto. Por último, se construye un solo compendio nacional de insumos para la salud, con la demanda agregada de todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas a fin de lograr mejores condiciones de precio y calidad, y generar ahorros. También se invita a participar a laboratorios de todo el mundo. Para lograr lo anterior, había que vencer obstáculos de todo tipo, empezando por adecuar el marco jurídico. México no salía a comprar medicamentos al mundo, entre otras cosas, porque la ley se lo prohibía. Sin un fundamento científico, así hubiera mejores medicamentos afuera, la ley obligaba a agotar la compra con laboratorios nacionales. Eran leyes hechas para las empresas y no para las personas. La ley tampoco permitía que el gobierno de México buscara mecanismos de colaboración con organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la adquisición de insumos para la salud. Entonces se cambió la ley. Hace un año se presentó, discutió y aprobó la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Hubo un debate intenso, con muchos intentos de que la reforma no llegara a votarse. Quienes se opusieron no pudieron argumentar razones válidas de por qué no salir a comprar al mundo. No argumentaban en contra de la iniciativa, sino que alegaban la supuesta protección a la industria farmacéutica nacional, la defensa de la norma y hasta invocaban tratados internacionales, pero nunca dieron algo a favor de la salud de los mexicanos. Esta reforma de ley se votó en el Senado con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención. Y el 11 de agosto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esas modificaciones legales se pudo concretar un acuerdo con la ONU a través de sus agencias, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, por sus siglas en inglés, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Asimismo, se realizaron de manera expedita convenios entre las instituciones federales, con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, y el Cuerpo Diplomático, y el 31 de julio de 2020 se firmó por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y la UNOPS el acuerdo para adquirir medicamentos y material de curación a nivel internacional. Paralelamente, la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, publicó diversos acuerdos con el fin de actualizar, modernizar y dar un mandato claro a una institución clave para la implementación de estos procesos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Al respecto, destaco las siguientes 3 acciones. 1. Simplificación para las prórrogas de registro sanitario. Se quitó la obligación de presentar los mismos documentos cada 5 años para mantener el registro. Con esto, la farmacovigilancia se fortalece y la salud se cuida de forma proactiva, no por la vía del trámite. 2. Recepción de trámites en inglés. México era el único país que exigía que la documentación estuviera en español para aceptarla a trámite. Ello implicaba largos periodos dedicados a la traducción.
La nueva disposición fortalece la posición de México como receptor de medicamentos de otros países. 3 nuevos criterios internos de evaluación para certificados de buenas prácticas de fabricación. Se actualizaron criterios para tomar como válidos los certificados expedidos por agencias sanitarias reconocidas por la OMS y la OPS, incluyendo otras 7 agencias con altos estándares. Además, se han agilizado los procesos de dictaminación para medicamentos fabricados en el extranjero y se ha avanzado en la armonización regulatoria con otros países. Es necesario explicar de dónde partimos, los objetivos que perseguimos y los obstáculos que encontramos y vencimos para dar un reporte de lo que se ha logrado. ¿Qué se ha comprado con el mecanismo de la UNOPS? A la fecha se han adjudicado por este medio un total de 1.038 claves de medicamentos y material de curación. Se trata de medicamentos de alta especialidad y alto consumo, oncológicos, antibióticos y antivirales, y medicamentos para atender a pacientes de cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, neumología, reumatología, gastroenterología y nefrología. Se ha destinado un monto de 45.422 millones de pesos para un volumen de 895 millones de piezas ya adquiridas. Es importante mencionar que dicho monto, ya pagado a la UNOPS, representa el 100% de la operación total que haremos con esa organización y que fue cubierto entre agosto de 2020 y mayo de 2021. A pesar de estos importantes avances, también el organismo de la ONU enfrentó obstáculos. En junio, la UNOPS informó al sector salud que no había tenido éxito en la adquisición de 996 claves de medicamentos y material de curación por distintas razones: proveedores que no cumplan con los requisitos mínimos, ofertas a precios no razonables o las ofertas venían de empresas inhabilitadas. En México, cuando eso ocurrió, la UNOPS planteó una alternativa que implicaba 45 días de compra y 15 días para firmar contratos. En el mejor escenario había que esperar 60 días. Y no contábamos con ese tiempo. Giré la instrucción a servidores públicos del sector salud, de la Oficialía Mayor de Hacienda y de la SRE de salir a comprar los medicamentos que faltaban. Tenían que hacerlo rápido, sin que la velocidad significara comprar los medicamentos con sobreprecios. Tenían que lograr precios justos y contratar únicamente a empresas con registro sanitario, sin que eso significara volver a concentrar la compra en pocas manos. Tenían que aumentar la participación de más empresas nacionales y extranjeras sin que eso sacrificara la calidad de los medicamentos. Y tenían que lograr todo lo anterior conforme a la ley, de manera transparente y sin la menor sospecha de abusos o actos de corrupción. Sin descanso hasta lograrlo. Se trataba de poner a prueba la capacidad y el compromiso de los servidores públicos del sector. Se organizaron y al cabo de 37 días demostraron que sí era posible comprar los medicamentos con 4 principios: rapidez, buen precio, mayor competencia y la mejor calidad. 1. Comprar de forma rápida y eficiente. En 37 días el gobierno federal logró adquirir 950 claves. Esto significa un volumen de 1.729 millones de piezas de medicamentos y material de curación. 2. Comprar sin sobreprecios y con ahorros. El presupuesto de la compra sectorial era de 38.727 millones de pesos y logramos adquirir lo que necesitábamos con 31.547 millones de pesos. Un ahorro de 18.5% que se alcanzó comprando a precios iguales o menores a los identificados en diversas fuentes de referencia, los precios de la compra 2020 de la Oficialía Mayor y las ofertas que recibió la UNOPS. 3. Comprar a más proveedores. En este proceso participaron 244 empresas, de las cuales resultaron adjudicadas 171 empresas de 8 países además de México, Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Francia y la India. Un logro importante respecto a la competencia es que, como se mencionó antes, en el régimen corrupto, el 8% de la compra de medicamentos se concentraba en 10 empresas. Con esta compra, la empresa que tiene el porcentaje más alto es Gilead Sciences, con 6.78%, le sigue Birmex, una empresa mexicana de participación pública, que obtuvo el 5.11% de la compra. La tercera fue Pfizer de Estados Unidos,
con 4.17%, la cuarta fue Roche, de Francia, con 4.8%, y la quinta fue Novartis, de Suiza, con 3.86%. En suma, las 10 empresas que más concentraron con este nuevo mecanismo suman 38.2% y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente concentraban el mercado. 4. Calidad de los medicamentos. Existe plena certeza de esto ya que la COFEPRIS, en su nueva época al servicio del pueblo y no de las empresas, participó de manera activa en las evaluaciones técnicas. Incluso hubo casos en los que algunas compras no se concretaron por no cumplir con los estándares de control de riesgos sanitarios. En este proceso participaron 166 servidores públicos, lo mismo médicos y médicas especialistas y otros profesionales administrativos, técnicos, financieros, jurídicos de todas las instituciones del sector salud, IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, INSABI, COFEPRIS, los Institutos Nacionales de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y Secretaría de Marina, SEMAR, así como de la Oficiala Mayor de la Secretaría de Hacienda, la SFP. Los órganos internos de control y muchos embajadores e integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Con la compra de la UNOPS y los resultados de esta compra sectorial se logró un resultado global de 1.842 claves adquiridas, 1.186 de medicamentos y 656 de material de curación, que representan un volumen de piezas de 2.600.000.